Y sábado. Vamos al Word. ¿Dónde estaba? Acá está. Bueno, la lección de esta semana tiene un título interesante, se llama Desarrollar una actitud ganadora. Y eso me hace acordar a lo que tiene que tener un buen vendedor. ¿Qué? Herbalife, dice Griselda, porque estuvo trabajando en Herbalife, lo que le enseñaban cómo ser buen vendedor. Desarrollar una actitud. Claro, y yo Mary Kay también. Mary Kay. Entonces, ¿qué tiene que ser un vendedor ganador? Cuando entra a una casa tiene que entrar como un ganador, no como una persona asustada, sino como, si le abren la puerta o tiene la posibilidad de hablar con una persona, tiene que entrar como un ganador, a darle, digamos, llevarle algo que es único. Y por supuesto, felicitarlo porque tiene esa oportunidad de tener lo que uno le va a llevar. Ahora, justamente este título, ¿no?, nos lleva a ese concepto, porque ese de deber tener una actitud ganadora y que se puede desarrollar es una de las características de los buenos vendedores, que por supuesto compite con otras fuerzas de ventas a las que les deben ganar, o en el caso de no que compitan, tienen que lograr que un cliente les compre algo. Y por supuesto el vendedor que no tiene una actitud ganadora no va a triunfar, no es un ganador, ¿no? Pero ¿podemos comparar a la obra de predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo con una venta comercial? No, cuidado con eso. Pero lamentablemente muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo en el fondo comercial. Y les ponen metas de ventas o metas de bautismos a los ministros de sus iglesias y les otorgan premios por alcanzar sus objetivos. Ahora, y esos premios lo pueden, digamos, definir directa o indirectamente, porque el pastor que no alcanza sus objetivos de bautismo, por supuesto, no va a ascender después. O sea, un pastor que no va a poder llegar a ser, porque los califica. Y de ese modo, lo único que logra es que sus ministros se conviertan en mercenarios que comercian almas. ¿Y quién va a llevar a la cúspide de la pirámide? Y el mejor vendedor. Pero eso no es la iglesia de Cristo. Y Dios no anunció que esto estaría pasando en nuestro tiempo. El problema es que nosotros estamos trabajando con algo que es muy delicado. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y por qué lo harían? ¿Por qué negarían al Señor que los rescató? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será difamado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué pasaría? Habrían negado al Señor que los rescató, no les importaría introducir herejías destructoras y harían mercadería del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque serían mercenarios. Una cosa son los lobos vestidos de ovejas, que entran con una misión, y otras son los mercenarios, que por avaricia harían mercadería de nosotros, con palabras fingidas. O sea, que no salen del corazón, sino las mismas palabras que usa un vendedor. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces es un tema muy delicado hacer eso en la iglesia. Y hay una gran diferencia entre las palabras fingidas que salen de la boca de un buen profesional de venta y que está acostumbrado a convencer a la gente y le puede vender un buzón y la gente se va contenta y feliz, cree que compró algo espectacular. Y las palabras sencillas y sinceras que salen del corazón, no del buen tesoro del corazón, como salían del corazón de Jesús. Por eso la clave del verdadero testimonio es la transformación que Dios va a hacer en nosotros, para que como hijos de Dios, como sus hijos, nosotros podamos realmente predicar el verdadero evangelio por testimonio, teniendo el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el vendedor busca
su propio bien y no le importa lo que hace. Pero el que ama a otro busca el bien del otro, y eso es lo que tienen que hacer los hijos de Dios. ¿No es como Jesús nos dijo, y lo tenemos registrado en Juan 13, 34 al 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea, que os améis unos a otros. Entonces, la única forma que podemos amar como Jesús es que tengamos el amor de Jesús en nuestro corazón, que de él podamos comprar oro refinado en fuego, como Jesús le dice al ángel de la Odisea. Porque si no amamos a la otra persona, ¿qué somos? Somos comerciantes, vendedores. ¿Por qué lo hacemos? Ahora, el que ama a su hermano, como Jesús, va a estar dispuesto a dar su vida por su hermano, por la salvación de su hermano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el verdadero evangelio, no hay que usar palabrerías para venderlo, porque todos van a ver el amor de Dios en sus discípulos y todos van a querer ese amor. El ángel de la Odisea, justamente, el problema que tiene es que no tiene ese testimonio, porque no tiene oro refinado en fuego en su corazón y no puede subsanarlo estudiando técnicas de venta, desarrollando una actitud ganadora, como los vendedores. Aunque su ceguera crea que desarrolló y tiene una actitud ganadora, el ángel de la Odisea no puede ocultar la vergüenza de su desnudez. O sea, no se ve el amor de Dios ahí. Sin el amor de Dios, su predicación es como el ruido de un metal que resuena o de un címbalo que retiñe. Puede ir a una banda, pero ¿qué pasa cuando se ve su testimonio? Como dice Pablo en 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, yo hablo un mensaje hermoso como un buen vendedor y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿no? O sea, porque uno puede intelectualmente llegar a conocer todo. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan, pero no guardar. Y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, como dice Francisco. Dice, los que hagan eso, se ganan la vida eterna. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, si lo hago para ganarme la vida eterna, de nada me sirve. Si no es de amor, si no es una obra de amor, no sirve de nada. Como lo estudiamos con la lección de la semana pasada, solo podremos llegar a ser la sal de la tierra y la luz del mundo cuando todos los hombres puedan ver que el amor de Jesús, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones y que reflejamos plenamente la imagen de Jesús. Entonces, nuestro testimonio será verdadero y tendrá poder. No necesitaremos palabras fingidas. Como dice Elena, ese es el testimonio que nuestro Dios nos pide y por falta del cual el mundo perece. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso. Fíjense, si entramos por la puerta estrecha, estuvimos siguiendo a Jesús en el camino angosto, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podremos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Porque, como dice Pablo, el amor de Dios está en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso esos discípulos predicaban y tenían poder, porque tenían amor y predicaban el verdadero evangelio para que el que quisiera pudiera nacer de Dios y llegar a amar como Jesús, para que pudiera tener el mismo testimonio. Y eso es lo que atrae a la gente, el verdadero testimonio. Y como dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora, ese es el testimonio. Eso es lo que el mundo no tiene, porque el que le hace mal a su prójimo es porque no lo ama. Y si alguien ama, ¿qué hace? El que hace el bien. El amor es benigno, es bondadoso, le hace el bien a su hermano y se preocupa de su hermano. Y eso que no hay en la tierra es lo que va a llamar la atención del mundo. Esa va a ser la luz del mundo.
Y por supuesto, ¿qué los guiaba a hacer esta obra? El amor de Dios, el buen tesoro de sus corazones, como dice Pablo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Y cómo obra? Por el amor. Porque el que tiene fe, ¿qué pasa? Recibe el amor de Dios en su corazón y ese amor obra. O sea que esa fe tiene fruto. ¿Por qué? A través de el amor de Dios. Produce fruto y el que ama obra y busca el bien del otro. ¿Y quién los capacitaba para hacer esa obra? Dios, por medio de sus dones, porque Dios mismo estaba morando con ellos y en ellos, mientras ellos ejercían el ministerio de la reconciliación. Como leemos en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, ¿cómo yo voy a poder tener el amor de Dios en mi corazón? Tengo que nacer de Dios y Dios tiene que hacer todo nuevo y tiene que escribir en mi corazón su ley. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Qué cosa hay en nosotros que tiene valor? ¿Y que puede permanecer? Nada. Está todo corrupto. Entonces, lo que tiene que pasar es todas las cosas viejas. Todo lo que tiene el ángel de la Odisea. Nada sirve. Porque todo tiene que pasar. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo. Y por supuesto va a estar morando en cada piedra de su templo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, sino encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nuestra misión, ¿qué es? Ir a buscar a los hombres para que se reconcilien con Dios, para que puedan unirse a Dios y tener el mismo vínculo que tenía Jesús y tenemos nosotros, para que puedan hacer Dios y Dios los pueda transformar a imagen de Jesús. Y nosotros tenemos que ser el testimonio de la obra que Dios puede hacer con ellos. Tenemos que ser la luz del mundo, si no, nuestra predicación no tiene poder. Como dice Elena, en Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones. No es simplemente un anuncio. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. ¿Por qué? Porque en Él se ven. Ahora, ¿cuál es nuestro ejemplo? Jesús. Y en Él lo vieron los discípulos y por eso deseaban ser como Jesús. Nosotros oímos de Jesús, pero sabemos justamente cuál es el fruto. Hacían de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Ahora, si nosotros solo exponemos doctrinas, aunque sean las verdaderas, y no tenemos amor, no tiene poder nuestra predicación. Tenemos que tener amor. Dios tiene que estar con nosotros. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ese es el anuncio de quién. De Isaías 40, cuando anuncia la venida del Mesías. O sea, ¿quién es Jesús? Nuestro Dios. Y Él, como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará a sus corderos y en su seno los llevará. Ese es el tema. Tenemos que ser un testimonio viviente. Y el verdadero amor es el verdadero testimonio. Entonces, en las lecciones de la semana pasada, el autor de nuestra lección dio a entender que él sabe cómo ministraba Jesús y que los ángeles de la Odisea pueden ministrar y ministran como ministraba Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros pastores creen que ministran como Jesús. Y en la lección de esta semana continúa su desarrollo buscando mostrarnos cómo desarrollar una actitud ganadora similar a la que tenía Jesús, a la que él cree que tenía Jesús. Pero lo de Jesús no era una postura. Pero esa enseñanza, lo que se vende en la Odisea, se aparta de la verdad bíblica y no puede ni va a cambiar el estado del ángel de la Odisea. O sea, porque
no lo cambió a él. Si no lo cambió a él, ¿cómo va a cambiar a otro? Si alguien con esa enseñanza es un ángel de la Odisea, por eso tenemos que tener en cuenta que nuestro testimonio tiene dos partes principales. Uno, lo que nosotros decimos, porque somos testigos, hablamos y somos testigos de algo. Lo que predicamos, dando testimonio de cuál es nuestra fe, explicando con la palabra de Dios cuál es la razón de la esperanza que tenemos, porque eso tiene que hacer el pueblo de Dios, eso hacía Jesús. Con la palabra de Dios le mostraba en la ley, los salmos, los profetas, los discípulos, todo lo que decían de él, del Padre y del Evangelio del Reino de Dios. Y como Pedro dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nuestra esperanza no es una esperanza hueca, sin fundamento. Es una esperanza racional y tiene un fundamento muy claro en la palabra de Dios. Y lo que tenemos que estar preparados es a mostrar con la palabra de Dios por qué tenemos esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es el Evangelio del Reino de Dios? ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Eso es lo que nos dice Pedro. Ahora, pero esta es una parte de nuestro testimonio. La parte más importante, después de esta, porque esta primera es esencial, porque si nosotros no conocemos la verdad, el verdadero Evangelio, no nos puede transformar a nosotros. Pero además de conocer la verdad, la parte más importante es la segunda, que es lo que todos pueden ver en nosotros y que a veces nosotros no podemos ver. El testimonio que no podemos dejar de dar, porque todos nosotros damos testimonio. Y por ahí nos conocen más nuestros amigos o nuestros conocidos que nosotros mismos, porque ven algo. ¿Sabes? Y eso que ven es la realidad, eso somos nosotros. El testimonio que tiene que llegar a ser como el testimonio de Jesús, para que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué? Porque cuando seamos como Jesús, todo el mundo lo va a ver. Ahora, si no somos con Jesús, y por supuesto que se ve. Entonces, pero la promesa de Dios es que nosotros vamos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero, para que nuestro testimonio llegue a ser verdadero, ambos componentes deben ser verdaderos. Debemos predicar la verdad. Y nuestra conducta debe ser no fingida, no debe ser la conducta de los fariseos, no debe ser la conducta de un vendedor. Y la única forma en la que nuestro testimonio llega a ser el testimonio de Jesús es recorriendo el camino que Dios nos indicó que debemos recorrer. Primero, debíamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. O sea, porque sin eso, nosotros no conoceríamos el Evangelio y ese Evangelio no nos podría transformar. O sea, nunca podríamos tener el testimonio de Jesús. Entonces, eso es lo primero que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Y si recuperamos el conocimiento de la verdad echada por tierra, vamos a tener la esperanza de la iglesia primitiva y vamos a poder estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como lo hacía Pedro, y vamos a poder predicar la verdad, realmente la verdad. Vamos a poder tener el Evangelio eterno para predicar el mensaje del primer ángel. Y segundo, tenemos que entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida mientras ejercemos el misterio de la reconciliación y Dios nos transforma en imagen de Jesús, para que nosotros se pueda llegar a ver el testimonio que se veía en Jesús. Ahora, si nosotros nunca empezamos a recorrer el camino, nos quedamos en la primera parte con el conocimiento y no recorremos el camino y nunca vamos a tener el testimonio de Jesús. Entonces nuestro testimonio va a ser, como dice Pablo, como, digamos, una lata que hace ruido. ¿Sabes? Entonces, cuando nosotros hagamos lo que Dios nos dijo, entonces llegaríamos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como dice Jesús. Y estos van a ser los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús, los que aman como Jesús amó. Por eso la profecía nos dice en Isaías 61 y 2, y este es el mensaje, es la promesa que se cumpliría con Jesús y con la última generación del pueblo de Dios.
levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. O sea, el testimonio ya lo tenés. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, y eso pasa con los 144.000 sellados. Porque aquí que tinieblas cubrieran la tierra y oscuridad de las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que va a hacer con el pueblo de Dios. Y como dijo Jesús, cuando separen el trigo y la cizaña, entonces los justos resplandecerán. ¿Aplicarán técnicas de venta? No. Darán un testimonio claro y sencillo. ¿Cuál es el Evangelio y qué los transformó? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Apocalipsis 14:12 Dios declara lo que va a pasar cuando haya 144.000 sellados. Él va a poder mostrarlos al mundo. Y va a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y se va a cumplir la promesa de Dios de Ezequiel 36:23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Cuando vean que son mis hijos. Cuando vean mi nombre escrito en la frente de ustedes. Y ahí lo que va a actuar en ese tiempo es el verdadero amor. Y acá hay algo importante, porque vamos a meternos con algo que es el centro de la verdad. Vamos a ver cómo actúa el verdadero amor, el amor de Dios. Entonces, fíjense que Jesús hacía una clara diferencia entre pecado y los pecadores. Él amaba a los pecadores y, por supuesto, vino a dar su vida por los pecadores para salvarlos. ¿Y qué hacía con el pecado? ¿Lo toleraba? Entonces, Jesús amaba a los pecadores y vino a dar su vida para salvarlos. ¿De qué? Fíjense, del pecado. ¿Cómo Dios va a tolerar el pecado si es lo que está destruyendo a sus hijos? Jesús vino a librarnos del pecado, de las consecuencias que produce en nosotros el pecado, al que comparaba con la enfermedad y las consecuencias de la lepra, que corrompe y despedaza en vida el cuerpo de los enfermos. ¿Para alguna vez alguno vio un leproso cómo quedan? ¿Cómo se le van cayendo los dedos, las extremidades, la carne? ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús dijo, bueno, esto es el paralelo perfecto de lo que hace el pecado con ustedes. Y Él vino a sanarnos. Él no vino solo a dar su vida para justificarnos, para que podamos ser perdonados de tener lepra y que sigamos teniendo lepra, que sigamos leprosos, ¿no? Sino para que podamos ser sanados totalmente de la lepra y curados de sus consecuencias, ¿no? Para que no tengamos más lepra y seamos transformados a su imagen, en panes y levadura sin lepra. Ahora, eso es lo que es el verdadero evangelio. Porque Dios ama a sus hijos, ¿sí? Él tiene poder de librarnos del pecado. ¿Cómo no nos va a librar del pecado? Pero el falso evangelio quiere negarlo para que no seamos una luz en el mundo. ¿Curó Jesús a los leprosos o los dejó seguir sufriendo las consecuencias de la lepra? ¿Qué hizo Jesús con los leprosos? Veamos el primer ejemplo, Mateo 8, del 2 al 4. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tenés poder para hacerlo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Quién hizo esto? Dios mismo lo hizo. A ver, ¿tenía poder y tiene Dios poder para hacer este milagro? Por supuesto. ¿Puede hacer lo mismo con nosotros? Y claro que sí. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio a ellos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo mandó a hacer lo que decía la ley de Moisés, porque él vino a cumplir la ley y los profetas. Y enseñó que había que guardar la ley y que ni una jota ni un tilde pasaría la ley hasta que todo se hubiera cumplido. Pero lo importante es eso. ¿Dios tiene poder para limpiarnos de la lepra del pecado? Sí. ¿Quiere limpiarnos? Sí. ¿Qué nos falta a nosotros? Fe. Fíjense la próxima cita de Lucas 17, 12 al 19. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo,
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué hablaban de lejos? Porque no podían juntarse con la gente. Estaban, digamos, en un estado deplorable. Y ellos mismos se escondían de la gente para que no los vieran como estaban. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Porque tenían que ir, o sea, como Naamán tenía que lavarse 7 veces en el Jordán, y ellos tuvieron que caminar, ir a los sacerdotes, y cuando iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿A quién glorificaba? ¿A Jesús? No, a Dios, porque todo lo que Jesús lo hacía en el nombre de su Padre, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué? ¿Y conecta la voz? Edith, ¿estás conectada? Porque dijo que no se podía conectar. Y bueno, pero hay que conectar. No había visto. Hay que conectar. A ver. Edith. Ahí está. ¿Y qué pasó? Entonces, respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? Nos falta fe, nos falta 2 cosas. Primero, conocer la verdad, y después tener fe en la verdad. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en nosotros. Entonces, si tenía poder Dios para hacer este milagro, por supuesto que va a cumplir su promesa y nos va a transformar de panes con levadura en panes sin levadura, en panes sin lepra. Entonces, usando el poder de Dios, Jesús nos limpió totalmente la lepra. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. ¿Puede hacerlo? Sí. Si oímos y creemos a las palabras del verdadero evangelio, si tenemos fe. Y como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el mundo necesita que alguien llegue a conocer la verdad y sea enviada por Dios a predicarle a sus hermanos la verdad. Porque fíjense, tiene que predicarse la verdad. Por supuesto, si el que la predica tiene el testimonio que esa verdad lo transformó, esa verdad tiene poder. Pero el que la escucha y el que cree tiene que guardarla, tiene que tener fe. Y ahí esa verdad lo va a transformar. Como dice Pablo en Romanos 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Perdón, Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y sigue diciendo ahora: ¿cómo pues invocarán? ¿A quién? A Jehová. A aquel en el cual no han creído, ¿cómo lo van a invocar? Entonces tienen que creer en el Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, tienen que creer en Jehová, pero para eso tienen que oír de Jehová. ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber quien les predique? Entonces hay una cadena. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, alguien tiene que conocer, tiene que ser transformado por Dios y tiene que ser enviado por Dios. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los hijos de Dios, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Entonces acá hay una diferencia. Del que crea el Evangelio y lo obedece y es transformado en hijo de Dios, y Dios está con él y hace la obra que Dios le pide. Y los que van a escuchar el Evangelio y no lo van a obedecer. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, porque Pablo acá está haciendo una síntesis de lo que dijeron varios profetas. Y esta es la verdadera fe. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y justamente a la predicación del verdadero evangelio es a la que se puso Satanás persiguiendo a la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios hasta que pudo echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva. Como dice Daniel 8:9-12, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y el ejército del cielo es el ejército del reino de los cielos, la iglesia. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe del ejército. Y por él fue quitado el continuo, el lugar su santuario fue echado por tierra. ¿Y qué hizo además? Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y el pueblo antista fue llamado a deshacer esta obra. Y como Jesús lo hizo, los verdaderos hijos de Dios y hermanos de Jesús, ¿qué pasaba? Amaban a los pecadores y estaban dispuestos a entregar sus vidas para salvarlos. Esto es lo que pasó con los miembros de la iglesia primitiva. Y la única forma que tuvo Satanás de parar la predicación del evangelio verdadero es asesinarlos a todos. Como dice Juan en primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y las pusieron. Ahora ese testimonio se perdió cuando el hombre de pecado echó por tierra la verdad, pero tiene que volver a existir. Entonces, ¿cómo podían ellos salvar a sus hermanos? Y los podemos salvar nosotros. Hay una sola forma, predicándoles la palabra de verdad. El evangelio del reino de Dios, sembrando en sus corazones la semilla del reino y reconciliándonos con Dios, con Jehová, con nuestro Dios y Padre, para que Él los justifique. Él los haga nacer de nuevo, y Él los glorifique, transformándolos a imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este evangelio tiene que conocerlo el pueblo. Primero el pueblo antista, después todo el mundo. Como dice Pablo en Romanos 8:28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de nuestros hermanos, de muchos hermanos. ¿Y cuándo vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? Y Pablo dice que a los que había llamado ya los había glorificado, ya los estaba transformando a imagen de Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, porque Dios no se queda simplemente en justificar el pecado nuestro. Lo que quiere hacer es transformarnos a su imagen, para sanarnos, para curarnos de la lepra del pecado. Y como dice Juan, en 1 Juan 1:10-11, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no se dio cuenta, no entendió que Él era Jehová. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser ellos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios engendrados por Dios como Jesús, como hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y esta era la realidad que vivía la iglesia primitiva, y es la realidad que van a vivir primero los 144.000 y después la gran multitud que va a salir de hoy. Como dice Pablo en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque todo empieza por eso, por sembrar la verdadera semilla del reino, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, con la promesa del Padre. Por eso, si el evangelio en el que creímos niega que Dios quiera y pueda librarnos de la lepra del pecado ahora, para que podamos ser testigos del poder del evangelio, no se trata del verdadero evangelio, lo están predicando un error. Y eso es lo que se predica en la Odisea. Ahora, vamos al ángel de la Odisea, porque la lección nuestra va dedicado al ángel de la Odisea. Como
Y está engañado. Como Dios lo anunció, el ángel de la Odisea estaría siendo engañado por los lobos vestidos de ovejas que habrían venido a nosotros para llevar adelante la obra de la contrarreforma. O sea, no sé si todos conocen lo que es la obra de la contrarreforma. Simplemente hay que conocer la misión de los jesuitas, que fueron creados para llevar adelante la obra de la contrarreforma, cuyo objetivo es doble. Primero, impedir que la Iglesia de Reforma recupere el conocimiento de la verdad. Eso es lo imperioso que tienen que hacer. O sea, corromper la fe de la Iglesia de Reforma, impedir que recupere el conocimiento de la verdad. Y segundo, hacerle creer en la mentira y volver a unirla a Roma. Porque la Iglesia de Reforma se desprendió de Roma y los jesuitas tienen la misión de volver a unirla a Roma para que haya una única Iglesia universal. Y por supuesto, sí, con ese deseo lo están logrando. Ahora, ¿cómo nos unirían a Roma? Primero, nos tienen que unir en puntos comunes de doctrina, para que el pueblo de Dios entre por la puerta ancha y empiece a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Como unieron a los protestantes a Roma en puntos comunes de doctrina, y como hicieron con el pueblo adventista, porque en nuestras creencias fundamentales están los puntos comunes de doctrina que unen a Roma y al falso profeta. Y segundo, nos tienen que unir para que junto a Roma y el falso profeta nosotros desarrollemos su plan divino para evangelizar al mundo. O sea, no solamente nos tienen que unir en puntos comunes de doctrina, sino tienen que hacer que junto a la bestia y el falso profeta recorramos el mismo camino que ellos y trabajemos juntos en el plan divino de quién, del Dios de Babilonia, para evangelizar al mundo, adorando y preparando el camino a la venida del anticristo, al que inspiró la Lacunza. Y por supuesto, eso es lo que están haciendo en la iglesia adventista. Y ya tienen, digamos, dentro de la olla, todas las ranitas, ya pusieron el agua y la están calentando. El problema es que las ranitas se den cuenta de lo que está pasando y dónde están metidas, para que salgan de la olla, porque pueden salir. Ahora, si nadie les dice nada, ¿no?, el agua va a seguir calentándose hasta que no puedan salir. Y uno de sus engaños es hacerle creer al pueblo adventista que el mensaje del tercer ángel ofende y que el método de Jesús para predicar el evangelio consistía en, primero, hacerse amigo de las personas para luego predicar el evangelio. Pero eso no es lo que Jesús ni los discípulos hacían, pero es lo que están haciendo nuestros pastores, porque los lobos lo están guiando a hacer eso, hacerse amigos de las iglesias caídas. Ahora, pero vamos a ver la diferencia acá, porque acá hay un engaño. ¿Qué significa amar? Amar a alguien como Dios nos amó y nos ama, como Dios ama a los pecadores, no es lo mismo que ser amigo de alguien. El vínculo del amor no es como el vínculo de la amistad. Son dos cosas distintas. Ser amigo de alguien es andar con él, pasar tiempo con él, tener cosas comunes con él, con nuestro amigo, empezando por el vínculo de amistad que nos une. Y esto requiere andar en el mismo camino. Entonces, ¿qué es la amistad? Por ejemplo, acá tenemos una definición. Es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. Nosotros estamos estudiando juntos y al andar juntos, estudiar juntos, y lógicamente nos hacemos amigos, nos conocemos. La amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad se crea cuando las personas encuentran inquietudes, sentimientos comunes. O sea, somos amigos porque tenemos algo en común y andamos juntos. Al igual que la confianza mutua. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras tardan años en hacerlo. Pero esa es la amistad. Ahora, quiere cortar nuestra amistad. Entonces, para ser amigos de Dios, ¿qué pasa? Fíjense, necesitamos andar con Dios, compartir cosas con Dios. Entonces, uno, si es amigo de Dios, tiene que andar con Dios. Ahora, ¿quién va a ser nuestro amigo y va a andar con nosotros si nosotros andamos con Dios? Tiene que ser una persona que ande con Dios. Porque si anda en otro camino, no podemos andar al mismo tiempo en dos caminos. Al fin, es lo que pasó con Enoc.
Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces, ¿con quién caminaba Enoc? Con Dios. Entonces, fíjense, si uno está en un camino y está con Dios, no puede estar en otro camino. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿con quién? ¿Quién anda con Dios? Vamos a ver. Como caminó con Noé con Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y qué pasó con Abraham? Era Abraham, fíjense, todavía no era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, camina conmigo y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces, para ser amigos de Dios tenemos que andar con Dios. Pero si andamos con Dios, no podemos andar con el mundo. En cambio, para ser amigos del mundo necesitamos andar con el mundo, compartiendo las cosas del mundo. Porque si no, no somos amigos. Como resultado de este engaño, se nos dice que tenemos que hacernos amigos de las personas. Y eso no es lo que hacía Jesús, porque Jesús no caminaba el camino que andaban las personas. Como resultado de este engaño, como anunció Jesús y Dios le mostró en el Ajuay, muchos adventistas se harían amigos de los miembros de las iglesias caídas. Y para hacerse amigos tendrían que andar el camino que ellos andan. Y después de entrar por la puerta ancha, andarían junto a ellos en el camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Por qué? No solo porque habrían buscado su amistad, sino porque estarían adorando y siguiendo al mismo Jesús. A Jesús al que adoran todos los que andan en el camino ecuménico. El pueblo adventista habría sido engañado. Los dos caminos, y esta es la visión de los dos caminos. Y ella dice lo siguiente: en la conferencia celebrada en Battle Creek, Michigan, el 27 de mayo de 1856, se demostró en visión algunas cosas correspondientes a la iglesia en general. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios, dijo el ángel. La majestad de Dios es terrible, sin embargo vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora, y no obstante, le ofendéis diariamente. Esforzaos por entrar a través de la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos lo encuentran. Entonces, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, ¿para qué? Para andar con Dios y ser amigos de Dios. Y dice Elena, estos caminos son distintos, están separados y van en direcciones opuestas. No es el mismo camino. Están separados. Uno no puede andar en los dos caminos, pues están separados, tiene que ir por uno o por otro. Y van en direcciones opuestas. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Y sigue siendo Elena, vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos andaban. O sea, no solo son diferentes los caminos, sino el que anda por un camino y el que anda por otro, cada vez van a ser más distintos. Los caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano, el otro áspero y estrecho. Así, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Entonces, al andar esos caminos, va a pasar algo. Los caracteres de ambos van a ir cambiando. Porque andar por el camino ancho también cambia la gente. Y fíjense, el camino es opuesto y los caracteres que se desarrollan son opuestos. Por eso es importante que veamos la diferencia. Estos dos caminos son distintos, están separados, y los que andan en ellos también son distintos y están separados. Son opuestos en carácter. Ahora, no son amigos, no andan juntos. Entonces, yo no tengo que hacerme amigo del que anda por el camino espacioso para después predicarle la verdad. No puedo hacer eso. No puedo ir a hacerme amigo de, como Israel en Sittim, de los paganos y las mujeres paganas.
y fornicar con ellas, para después predicarles el evangelio. No quiere decir que no tenés que hablar ni nada, porque se puede llegar al extremo de creer que sos como los fariseos que No, por supuesto, se cruzaban pero en otra el cuadra tema es cuando amor veían. y otra cosa es amistad. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque se confunde, con eso se engaña al pueblo de Dios. Amistad es una cosa y amor es otra. Por supuesto que tenemos que tener amor. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Perdón, porque por ejemplo, Aparte, Dios dice amar al enemigo, amar a la prostituta, amar a... porque amar a... no sé. Y, claro, y el que tiene amor, el amor de Dios, ¿ama a quién? Al pecador. Porque Claro. la manera emergente es esa, que hay que llegar a todos y entonces ponen música, digamos, secular, música, entre comillas, en la iglesia, totalmente opuesta a lo que Dios quiere. Y entonces siempre dicen, si no sos un fariseo. Entonces hay que diferenciar claramente amar y hablar. Podés hablar con la gente, pero tenemos no que hablar. te mimetizás con ellos para entonces llegar a ellos. O sea, primero te haces amigo de ellos. ¿Y qué significa? Andás en el camino de ellos, haces lo que ellos hacen. No, cuidado. Yo escuché en prédicas de la iglesia algo así, como que tenés que hacerte un poquito de... es más, ¿no lo dice en un evangelio hacerte un poquito de ellos para aunque sea ganar algunos? ¿Puede ser que en algún lado diga algo así? Se tuercen las palabras. Porque Pablo... Ahora vamos a escuchar las palabras de Pablo. Claro, toman eso. Entonces, Pablo no tomaba las costumbres paganas de los impíos. No se mimetizaba. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, fíjense, estos caminos están separados y los que andan en ellos también son distintos y están separados. Y son opuestos en carácter. Unos andan con Dios, porque fíjense, unos andan con Dios como Enoc, porque son amigos de Dios y están siendo transformados a la imagen de Dios. Mientras que los otros andan como el mundo y con el príncipe de este mundo, porque son amigos del mundo y están siendo transformados a la imagen del príncipe de este mundo. Porque ¿quién los guía en el camino espacioso? No es Dios, es el príncipe de este mundo. Y fíjense cómo Dios le sigue mostrando a Elena. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Cómo actúan? Como Jesús. Mira, su modelo es Jesús. ¿Quién? Él les abrió el camino y por este camino anduvo. Entonces, ¿qué están siguiendo? El camino que recorrió Jesús siguiendo las pisadas de Jesús. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo al destino, recorrió el camino y fue vencedor, sí. Y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. Entonces, soy amigo de Jesús, del verdadero Jesús, ando con Dios, me guía Dios como guió a Jesús. Entonces tengo que andar por el camino, no puedo andar por el otro. Porque si ando por el otro, quiere decir que no estoy con Dios. Y en el camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y algazara, sin pensar en el término de la jornada, donde les aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte, sin embargo, se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. ¡Oh! ¡Cuán terrible me pareció aquel espectáculo!, dice Elena. Ahora, ¿y por qué? Porque lo que viene es lo más grave. Vi que muchos de los que iban por ese camino ancho llevaban escritas sobre sí estas palabras. Adventista el séptimo día. Muerto para el mundo, el fin de todas las cosas está cerca. Preparaos también. ¿Dónde la llevaban escrito? En la ropa, pero no en el corazón. Dice, su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban. Se había hecho amigos de ellos, estaba en el mismo camino. Y por supuesto, había dejado el otro lado del otro camino para hacerse amigo de los que andaban en el camino espacioso.
excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual a la de las alegres y atolondradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción la leyenda de sus vestidos, y exhortaban a los demás a que también se lo pusiesen en los suyos. Ahora, ¿a qué lo exhortaban? A que se pusieran la leyenda del vestido. ¿Y por qué camino iban? Por el camino espacioso. ¿Y a quién adoraban ese camino? Al falso Jesús. Estaban con los otros adorando al falso Dios, al mismo Dios que ellos, porque se habían unido en puntos comunes de doctrina para andar al mismo camino y adoraban al mismo Dios. Y eran habitación del mismo Espíritu Santo. Y eso es lo terrible. ¿Y en qué estaban siendo transformados? En lo mismo. Iban por el camino ancho y, sin embargo, decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. Pero sus compañeros les replicaban: ¿cuál era el testimonio? ¿Qué veían los otros? No hay distinción entre nosotros, dice, somos iguales. Los miraban y decían: ¿pero de qué hablan ustedes? Si somos iguales. Vestimos, hablamos y obramos de igual manera. Y vamos por el mismo camino y adoramos al mismo Dios. Somos iguales. Y es triste. Y por supuesto, ¿a qué lugar van a llegar? Al abismo. Van a llegar a reflejar plenamente la imagen de Satanás. Ahora, esto es algo terrible. Entonces, los que andan por el camino angosto, ¿tienen que unirse a los otros al camino ancho y hacerse amigos? No. Tienen que llamarlos a salir de ahí, ¿no? Perdón. Ahora tomo el agua. Entonces, fíjense que para andar juntos, como hicieron la bestia y el falso profeta, necesariamente se habrían puesto de acuerdo sobre cuál era la puerta por la que iban a entrar y cuál era el camino que iban a recorrer. Para andar juntos, para ser amigos. Porque eso significa ser amigos, ir juntos. Es decir, ¿a qué Jesús iban a adorar juntos? O sea, ¿qué Jesús iba a ser el amigo de ellos? ¿De qué Jesús iban a ser amigos y con qué Jesús iban a caminar? Eso significa. Ahora, si nosotros sabemos que alguien está caminando con el anticristo, ¿no vamos a ser amigos de ellos para andar en el mismo camino? No. Por supuesto, no vamos a relacionar con las personas y le vamos a hablar y tenemos que darle un testimonio claro. Pero como en el tiempo de angustia vamos a tener que decirles: salid de ella, pueblo mío, salgan de ahí. Porque ese camino los lleva ¿a dónde? A la perdición. Ese no es Jesús. Y como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, para hacernos amigos del que anda en ese camino, tenemos que estar de acuerdo con ellos. Y por supuesto, los adventistas estarían de acuerdo con ellos. Pero Dios nos dio una misión muy clara. ¿Qué pasaría? Habrían sido engañados y habrían decidido entrar por la puerta ancha para ser amigos de ellos. Y para hacerse amigos de los que andaban en el camino espacioso, no solo andaban por el mismo camino, no solo adoraban al mismo Jesús, sino se vestían de la misma manera, hablaban de las mismas cosas, como decía Elena, y obraban de la misma manera. Como les decían sus compañeros de camino, los miembros de las iglesias caídas, porque esos son los compañeros de camino, no había distinción entre ellos, eran iguales. O sea, estos adventistas eran iguales a los que estaban junto a la bestia del falso profeta, que habían transformado en miembros de Babilonia, porque andaban por el camino de Babilonia. ¿Podían ser estos adventistas una luz para sus compañeros de camino? No, de ninguna manera. Si ellos que le decían: somos iguales. Y como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y qué nos enseñan? Tenemos que ser amigos ¿de quién? De los evangélicos, los pentecostales, los católicos, pero de las instituciones. Pero eso es ser amigo de Babilonia. Entonces, si somos amigos, ¿cómo vamos a predicar el mensaje del tercer ángel? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Pablo es claro, en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo? Fíjense,
Los que andan en el camino espacioso, ¿tienen compañerismo? Sí. ¿Qué significa un compañerismo? Andar juntos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? O sea, ¿tienen una unión común? ¿Andan juntos? Sí. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? O sea, hay unidad y hay concordia. Si hay concordia, hay un problema, porque la bestia y el falso profeta adoran a Belial. ¿Y nuestra concordia es con quién? Con Belial, si andamos con ellos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte? ¿Tenemos parte en común con ellos? El creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios, entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, si andamos en camino angosto, somos parte del templo de Dios y los otros son parte de la sinagoga de Satanás. ¿Puede haber acuerdo? No, hay conflicto. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino habitan en la sinagoga de Satanás, los demonios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, Pablo se hacía como ellos, no, iba con ellos para llamarlos a salir de ahí. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y a quién se lo dice? A los griegos de Corinto, para que ellos no se mezclen con los que adoran a los ídolos. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y cambió el mensaje? No, no cambió. Como lo anunció en Isaías, porque él sabía lo que iba a pasar en este tiempo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Si clamamos a Jehová, ¿nos va a responder? Sí, Él está esperando. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros, nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Este es el camino angosto. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el que estaba andando por el camino espacioso? Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. El pueblo que está en Babilonia y está adorando a los ídolos, ¿qué va a hacer en tiempo de angustia? Va a hacer esto. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. O sea, no podemos andar por el camino espacioso con los miembros de Babilonia adorando al dragón y pretender que Dios esté con nosotros. No podemos unirnos a ellos. Y no podemos negarnos a predicar el mensaje que Dios nos dio, porque si no, traicionamos a Dios. Por eso el mensaje que Dios nos dio es un mensaje de vida y muerte. Entonces, el mensaje de Dios para amonestar al mundo es un mensaje de amor y salvación, y debe ser dado con amor por los hijos de Dios que tienen el amor de Dios en sus corazones, que aman y desean la salvación de sus hermanos y que están dispuestos a dar sus vidas para poder llevarles el mensaje de Dios a sus hermanos, el mensaje de salvación, como lo hicieron todos los mártires de Jesús. Ahora, ¿se hicieron amigos y anduvieron el camino de los impíos? No. Los fueron a buscar y los fueron a llamar. Y por hacer esa obra, Satanás los perseguía y los asesinaba. Por supuesto, los hijos de Dios diferenciarán claramente al pecado del pecador, porque Dios vino a salvar pecadores y Jesús dio su sangre por ellos, y es algo precioso para él. No importa qué pecados tengan, Dios quiere salvarlo. Y por supuesto, no se unirán a los impíos en su camino para hacerse amigos de ellos, pero no serán acusadores de sus hermanos, no seguirán las pisadas de Satanás, no los juzgarán, no les echarán en cara sus pecados, ni los condenarán, ni se creerán superiores a ellos, como lo hacían los fariseos,
porque sabrán que son salvos por gracia y que no hay ninguna diferencia entre ellos y el resto de los hombres. En nosotros no hay nada bueno, ninguna cosa que pueda permanecer. Todas deben ser hechas nuevas. ¿En quién? En todos los hombres. ¿De qué nos vamos a gloriar nosotros? Como dice Pablo en Romanos 3, 22 al 24. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. ¿Pecó el ángel de la Odisea? Sí. ¿Y qué pecó? Los pecados del ángel de la Odisea son los mismos que los del pueblo que está en Babilonia. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como dice en 2 Corintios después, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Simplemente mostrarle al pueblo que está en Babilonia cuál es el Evangelio y lo que Dios quiere hacer y lo que está haciendo, para que el que quiera, para el que tenga hambre y sed de justicia, pueda ser saciado. Pero, fíjense, al mismo tiempo, tenemos que diferenciar claramente la verdad de la mentira, la puerta estrecha y el camino angosto, de la puerta ancha y el camino espacioso. O sea, tenemos que diferenciar el verdadero Jesús del falso. Y le dará a la trompeta un sonido claro y certero, para que todos puedan oírlo, puedan apercibirse y puedan salvar sus vidas. Esa es la misión que Dios le dio a todo el que oye las palabras de la profecía. No unirse a los impíos, sino llamarlos a salir de ahí y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y en Apocalipsis 10:11, esa es nuestra misión. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, ahora en todo el mundo, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y la bendición prometida es para el que profetice, para el que lea, los que oigan y guarden las palabras escritas en la palabra profecía. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 22:7, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, el que esté guardando las palabras de la profecía va a estar recorriendo el camino angosto. Y va a ser amigo de Jesús, y va a estar con Jesús. A ti, como Dios le dijo a Ezequiel en Ezequiel 33:7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca. ¿Y a quién le habla ahora? A todos nosotros, al que oye las palabras de la boca de él, y los amonestarás de mi parte. Lo mismo que pasa cuando leemos Apocalipsis. Y Jesús dice en Apocalipsis 22, 18 al 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro y conoce cuál es el mensaje de Dios. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Eso es lo importante. Como dice en Ezequiel 33:7, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así dice Jehová. Dios es el que llama a salir a su pueblo Babilonia, no nosotros. Nosotros los vamos a llamar, les vamos a decir, vengan con nosotros aquí. Nuestra misión es especial porque Dios nos encargó predicar el mensaje del que depende la salvación de muchas almas. Y es un mensaje de vida y muerte, como dice Elena, y como Dios lo dice. En Ezequiel 33, del 8 al 9 leemos, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío su camino. El impío morirá por su pecado. Pero yo le digo, impío, ciertamente morirás para que tenga oportunidad de salvarse. Pero esa salvación, esa oportunidad depende de que tú hables. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano porque no hablaste y dejaste que muera. Y si tú avisares al impío su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Pero le diste la oportunidad de salvarse. Entonces va a haber impíos que no van a vivir. ¿Por qué? No tuvieron la oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque el que tenía que hablar no habló. Y eso es un tema muy delicado para nosotros. Y este mensaje debe oírse a tiempo, porque es un mensaje de amor y salvación. Como dice de vuelta Dios por medio de Ezequiel. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva.
Ahora, ¿por qué Dios le habla a su pueblo? Y tenemos que nosotros dar ese mensaje. Para que su pueblo viva, porque siempre el mensaje de Dios es para que el pueblo se vuelva a su mal camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahora, ¿a quién tenemos que explicarle esto? Hay que andar el camino espacioso. A los adventistas que andan con los miembros de las iglesias caídas en el camino espacioso. A ellos tenemos que decirle esto. Y en Ezequiel 33, 14 al 16, Jehová dice lo siguiente: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere en su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminase los estatutos de la vida, como dice la ley de la gracia, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Eso es lo que Dios quiere. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Volveos de vuestros malos caminos, no andar con ellos a ese mal camino. Mostrarles que el camino en que andan es malo y que lo dejen. Ahora, ese es el objetivo del mensaje de los tres ángeles, que los impíos puedan ver lo que está sucediendo, se puedan volver a sus malos caminos y puedan vivir. Pero Satanás no quiere eso. Por eso, como Dios le mostró a Elena, y esta cita está en el Evangelismo, página 171, dice: ya Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Quién predicaba el mensaje del tercer ángel? El pueblo adventista. Pero esta es la palabra profética más segura. Dios le mostró a Elena que la proclamación del mensaje del tercer ángel sería detenida, ¿no? Y ella dice: debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder, diciendo: salid de ella, pueblo mío, no uniéndonos a ellos, no haciéndonos amigos de Babilonia. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Dice, en el tiempo de ella, en 1900, estaba pasando esto. Ahora, pero peor que esto era que el pueblo adventista dejaría de predicar el mensaje del tercer ángel. Y la próxima cita, dice ella: Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. ¿Y lo lograría? Sí. Y las próximas citas también son de Evangelismo, página 171. Y dice: ya como pueblo nos encontramos en el peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida, porque la gente, para no darlo, se esconde, que no impresiona a la gente. O sea, que la gente no lo entienda. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte. Porque Dios le está hablando a los impíos para que se vuelvan sus caminos y vivan. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces, el Señor lo hará eficaz. Tenemos que predicarlo como es, directamente, claramente. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Eso es lo que Dios nos dice. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Tenemos que decirles que esas iglesias son parte de Babilonia para que salgan de ahí. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lograría Satanás su objetivo y dejaríamos de predicar el mensaje del tercer ángel? ¿Qué pasaría si Satanás lograba su objetivo y entre nosotros era detenida la predicación del mensaje del tercer ángel? ¿Vivirían los impíos? No, no podrían vivir. Ahora, si Dios le dice que van a morir y nosotros no se lo decimos, ¿van a morir? Sí, claro que sí. ¿Y sobre quiénes estará la sangre de ellos? Sobre los que oyeron la palabra de Dios y no se las dijeron. ¿Se cumplió la profecía? Sí. La palabra profética más segura siempre se cumple. Y este es un claro testimonio de su cumplimiento. Ahora, fíjense lo que declara nuestra conferencia general y nuestra organización cuando habla de relaciones con otros cuerpos religiosos. Y dicen que allá por 1926, mucho antes de que el ecumenismo se pusiera en boga, la Junta Directiva de la Asociación General adoptó una declaración importante que ahora es parte del, digamos,
General Conference Working Policy, libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, número 75. Esta declaración dice, tiene implicancias ecuménicas significativas. O sea, Dios nos separó y quiere hacer nuestros dirigentes unirnos. La preocupación de la declaración tenía que ver con los campos misioneros y las relaciones con otras sociedades misioneras. Sin embargo, la declaración ha sido ampliada ahora para tratar de otras organizaciones religiosas en general. Y afirma que, fíjense esto lo que afirma justamente el reglamento 75 que tienen que cumplir los misioneros y los obreros adventistas. Afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿A quiénes reconocen? A todas las iglesias caídas. ¿Cómo las reconocen? Como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Qué? ¿No le dijo Dios al fulantista que estas iglesias adoran a Satanás y lo llaman Cristo? Sí. ¿Que tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel y llamar al pueblo de Dios a salir de estas iglesias? Sí. ¿Y qué están haciendo nuestros dirigentes? Lo contrario, la voluntad de Dios. Uniéndose. Y negando nuestra misión. ¿Le están diciendo a los impíos lo que Dios dice, que van a morir? No. ¿Están predicando el mensaje del tercer ángel? No. Lo están negando. Y ellos dicen que estas iglesias están ocupadas en ganar almas para Cristo, cuando Dios le dijo que a Satanás adoraba. Y sí, fíjense lo que dice después. En 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos, o sea, para unirse con las iglesias. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. ¿Para qué? Para hacerse amigos. Los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Cómo? Ahora, si establecemos un puente con la sinagoga de Satanás, que es habitación de demonios, ¿quiénes van a venir por ese puente? ¿Los ángeles de Dios? Ahora, esta es la realidad. Lo que Dios dijo se cumple. La profecía se cumple. Y es triste. Porque lo que estamos viendo es cumpliendo la profecía. Ahora, ¿le estamos diciendo a los impíos que van a morir? No. ¿Sobre quién va a caer esa sangre? Porque van a morir. Ese es el problema. ¿Qué están haciendo nuestros hombres dirigentes? Le están dando a los impíos que forman parte de la Gran Babilonia y son parte de la sinagoga de Satanás el mensaje que Dios les envía para que se vuelvan a sus malos caminos y vivan. No. Le están diciendo todo lo contrario al mensaje de Dios. Para buscar su amistad y tender puentes con ellas, a las iglesias que Dios nos dijo que son parte de Babilonia, parte de la iglesia de Satanás, parte del plan Satanás para engañar al mundo entero, las están reconociendo como siendo parte del plan divino para evangelizar al mundo. Ahora, ¿quiénes están buscando la amistad de estas iglesias? Ellos. ¿Y qué pone en nuestra lección? Ahora, que eso es lo que hacía Jesús. Y que tenemos que hacer eso, tenemos que buscar primero la amistad. Ahora, ¿a quiénes quieren evangelizar ellos? ¿A instituciones? ¿A la sinagoga de Satanás? ¿Qué están haciendo? Están mintiendo, además, las están engañando al decirle esto, porque les dicen que son parte del plan divino para evangelizar el mundo. En vez de decirle que son parte de la sinagoga de Satanás y llamarlas a salir de ella, a los impíos los están tranquilizando con una mentira. Le están mintiendo, las están engañando, porque perdieron su fe en el mensaje del tercer ángel y guiados por los lobos vestidos de ovejas, elevaron la misma bandera, llamaron Cristo a Satanás y se unieron a ellas para entrar por la misma puerta, por la puerta ancha, y andar con ellas en el mismo camino, el camino espacioso que lleva a la perdición, porque están andando en ese camino. Y como dice Elena, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Y por supuesto siguen a Satanás, porque ahora lo adoptan como su líder,
porque el que lleva la bandera es Satanás y ellos son seguidores de Satanás. Primero abandonarán su fe y las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y como Dios le mostró, que está el conflicto de los siglos, página 666, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las pilas de la oposición, uniéndose con el mundo. ¿A dónde? En el camino espacioso. Y participando de su espíritu, porque para andar el camino espacioso tienen que entrar por la puerta ancha, tienen que entrar a la sinagoga de Satanás y participar del espíritu que habita en Babilonia, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, los líderes del pueblo adventista, los pastores de mayor talento, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y es una profecía durísima, pero está pasando. Ahora, ¿podrán vivir los impíos de las iglesias caídas si nuestros dirigentes se niegan a predicarles la verdad? No. Si no escuchan el mensaje de Dios y se aperciben, no podrán volverse a sus malos caminos y vivir. Ellos morirán por sus pecados, como dice Dios. ¿Y podrán vivir los dirigentes que se niegan a predicar la verdad? No, no. Dios es claro. La sangre de los impíos será sobre ellos y morirán también por negarse a predicar el mensaje de Dios y por participar en sus pecados, porque se unen a ellos en sus pecados y se vuelven tan impíos como ellos. Y se cumple la profecía como Dios lo anunció en Ezequiel 8, del 5 al 18. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, o como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Por qué? Porque se juntan con las iglesias caídas, adoran a su Dios, y después hacen el pueblo adventista también lo adore. Y ellos adorarían al sol, a Baal, al dios de Babilonia, delante del pueblo, y se postrarían ante Baal delante del pueblo. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré a mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y esto es lo que estaría pasando en el tiempo precisamente del pueblo de Dios. Y en Ezequiel 9, del 3 a 6 leemos: y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano. Y le dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, por en medio de mi pueblo, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Ahora, ¿estos hombres participarían de las abominaciones? No. ¿Estarían amonestando a sus hermanos? Sí. Por eso van a vivir. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, porque esos varones que vienen detrás de Jesús son los demonios. Y al que los adora, Dios se los deja en su mano. Deja de llamarlos. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora, estos demonios, ¿a quién se llevan primero? A los varones ancianos que están delante del templo adorando a Baal. Son los primeros, las primeras casas, como dice Elena White, que van a caer, porque edificaron sus casas sobre la arena. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Podremos vivir nosotros si oímos las palabras de Dios y no les predicamos la verdad a todos ellos, empezando por nuestros dirigentes? No, porque si oímos y nos callamos, no vamos a vivir. La única forma en la que ellos y nosotros podamos vivir es que escuchemos la palabra de Dios, nos volvamos de nuestros malos caminos y les demos el alimento a tiempo a todos nuestros hermanos, empezando por el pueblo de la iglesia remanente.
y en la iglesia remanente por los varones ancianos que están delante del templo. Tenemos que hablar. Ese es el testimonio directo que necesita oír el ángel de la Odisea para que pueda percibirse y pueda salvar su vida, para que no entre por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Como dice Elena, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. ¿Qué había visto ella? Que los demonios arrastraban a muchos adventistas y solo se salvaban los que estaban clamando a Dios perseverantemente. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se demostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo y el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad, a levantar la bandera de la iglesia primitiva y a difundir la recta verdad, a predicar la verdad a sus hermanos, a darles el alimento a tiempo. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Porque para eso es el mensaje, para que el impío pueda volverse a sus caminos y vivir. Y por supuesto el ángel de la Odisea necesita oír el mensaje de Elías, el mensaje de los 3 ángeles, para poder ver la diferencia entre el único Dios verdadero y la imagen de la bestia, entre Jehová y Baal, entre el camino angosto y el camino espacioso. Para que no adore a Baal, para que no adore a Baal junto a las iglesias caídas. Y Elena dice lo siguiente, notemos con cuidado este punto, aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿En qué iglesia? En la iglesia adventista. Especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Para qué les va a preocupar? ¿La amistad de los impíos o que se salven los impíos? La salvación. Por eso hay que tocar trompeta en Sion. ¿Y qué va a pasar con los que sigan el camino espacioso? Y van a terminar persiguiendo a sus hermanos. Los que coman y van con los borrachos van a terminar persiguiendo a sus hermanos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Se hizo amigo de los profetas de Baal, Elías? No. Tuvo que predicar un mensaje claro y directo. Uno no puede ser amigo de Dios y amigo de Baal. Por eso Elena dice lo siguiente, en Primeros Escritos 118, vi luego el 3er ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo a la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Y qué va a pasar? Todas las profecías se tienen que cumplir. El mensaje del 3er ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Y si niegan la luz de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Esa luz se va a apagar para ellos. Y por supuesto, lo que estamos seguros nosotros es que estamos siguiendo la palabra profética más segura. Como ella dice en Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 11. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, porque siempre los que trataron de vivir piadosamente fueron perseguidos, Dios ha sostenido su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Todo lo que está sucediendo en la iglesia adventista, ¿fue predicho por Dios? Sí. Él no ha dejado abandonada su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán.
Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Por eso, quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá, mientras que los pecadores en Sion serán eliminados por la zaranda. El talmo será separado del precioso trigo. Es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. ¿Por qué va a ser terrible? Porque es la última oportunidad de Satanás de impedir que el pueblo de Dios cumpla su misión. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, serán hallados con los leales y fieles. Los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. O sea, se tiene que ver la diferencia y se va a ver. A medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al periodo de su conflicto final, ¿no? Porque tenemos que predicar el fuerte pregón, crecerán en él y llegarán a poseer caracteres simétricos. ¿A quién? A Cristo. Mientras el mensaje del tercer ángel se amplifica porque se habría dejado de predicar y empieza de nuevo a predicarse y se va amplificando hasta llegar a ser un fuerte preclamor, gran poder y gloria acompañarán a la obra final. Es la lluvia tardía que reanime y fortalece al pueblo de Dios para que pueda afrontar el tiempo de angustia de Jacob, al cual se refirieron los profetas. La gloria de esa luz que acompaña al tercer ángel será reflejada sobre ellos. Dios preservará a su pueblo en ese tiempo de peligro. Ahora, estas son las promesas de Dios. Y esto es lo que van a predicar los que caminan con Dios, los que son amigos de Dios. Y por supuesto, no pueden ser amigos de el que no anda el camino de Dios. Pero como Dios, van a amar a sus hermanos y con Dios van a ir a buscarlos. Pero no para que se queden donde están, no para hacerse amigos de ellos, sino para advertirles dónde está y salgan de ese lugar. Y por supuesto, si el que escucha el mensaje de Dios sale de ese camino, empieza a andar por el camino angosto y se hace amigo de Dios, va a ser amigo de todos los que andan en ese camino. Pero si elige ser amigo del enemigo de Dios, no va a poder ser amigo ni de Dios ni del pueblo de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Pero el pueblo de Dios nunca va a dejar de amar a los que elijan ir por otro camino y los van a seguir llamando hasta que vean la señal que indica que se cerró la puerta y ya nada pueden hacer por eso. Y esa es nuestra misión. Por eso tenemos que tener amor por los que creen que tienen una actitud ganadora y no saben que su condición es la del ángel de la Odisea. Y tenemos que cumplir la misión, pero no podemos hacerla si Dios no está con nosotros, si no estamos caminando con Dios y Dios no está poniendo su amor en nosotros. Tenemos que clamar a Dios y como Jesús cada día depender de Él y empezar a recorrer ese camino, a hacer la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque la vida de nuestros hermanos depende de nosotros. Tenemos la posibilidad de salvar a nuestros hermanos. Y si hablamos, justamente van a tener la posibilidad de salvarse. Y si no, si tuvimos la oportunidad de hablar y no hablamos, su sangre será sobre nosotros. Por eso los siervos de Dios están preparados y siempre van a buscar hablar por amor, porque el que ama nunca se va a quedar callado. Eso es lo que Dios nos dice. Pero tiene que ser el fruto del amor, como dice Pablo. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, esto es lo que, digamos, me gustó compartir ahora en esta lección, porque hay cosas raras en nuestra lección. Sí, Ricardo. Mirá, me estaba acordando cuando estuvimos